Hola, pues comenzamos con nuestro libro. Nos tocó el libro de la teoría de la comunicación de masas en la era digital. Y pues este se enfoca principalmente en una de las teorías, es muy popular, la teoría del cultivo, que siguen siendo como muy importantes y muy relevantes en la actualidad, porque su objetivo sigue siendo analizar cómo los medios que antes eran principalmente, pues, la televisión y la radio, ¿no? Ahora incluyen a las redes sociales dentro de ellos como algo muy importante. Hablando sobre las plataformas digitales, esto es muy importante, porque influyen en la forma en la que percibimos la realidad en la actualidad. Este libro intenta retomar las ideas de George Gardner, quien planteaba que la exposición constante a los medios no cambia nuestra opinión de inmediato, sino que va moldeando poco a poco nuestra visión del mundo. Entonces, en el capítulo uno, pues comienza explicando cómo esta teoría se adapta al contexto digital, a diferencia del pasado, que no había algoritmos que no seleccionaban el contenido que veíamos. Entonces el contenido que vemos crea como burbujas informativas que refuerzan nuestras creencias. Esto hace que nuestra percepción de la realidad pues se vea afectada, ¿no? Directamente. Además, en el capítulo 2 comienza con una introducción, ¿no? Es algo amplio, es una introducción hacia un panorama de la comunicación de masas actual, donde ya no existen grandes emisores, sino como usuarios, ¿no? Que normalmente pues podemos ver como creadores de contenido. Y eso vuelve la comunicación más participativa, pero también se puede decir que más fragmentada. En conclusión, el libro pues plantea que aunque los medios han evolucionado, nosotros no solamente consumimos contenido, sino que nuestra realidad se forma a partir de lo que consumimos, ¿no? La teoría del cultivo surge en un momento clave del siglo XX, especialmente entre la década de 1960 y 1970. Durante este periodo, la televisión comenzó a consolidarse como el medio de comunicación más influyente, sobre todo en países como Estados Unidos, donde cada vez las familias tenían más acceso a este medio. Al mismo tiempo, el mundo estaba marcado por tensiones políticas importantes, como la Guerra Fría. Este contexto generó una gran preocupación sobre el poder de los medios de comunicación, ya que no solo informaban o entretenían, sino que también podían influir en la forma en la que las personas entendían la realidad, la política e incluso el peligro. En ese escenario, el investigador George Gardner comenzó a analizar el impacto de la televisión en la sociedad. Su principal interés era entender cómo la exposición constante a ciertos contenidos, especialmente aquellos relacionados con la violencia, podían afectar la percepción del público. Por ejemplo, Gardner observó que las personas que veían muchas horas de la televisión tendían a percibir el mundo como un lugar más peligroso de lo que realmente es. Esto se debía a que los contenidos televisivos repetían constantemente ciertos mensajes o representaciones de la realidad. Además, este periodo también coincidió con un crecimiento importante en los medios académicos dentro de las áreas de comunicación y sociología, lo que permitió analizar de manera más crítica el papel de los medios de comunicación en la sociedad. Por lo tanto, el contexto histórico no explica cuándo surge la teoría del cultivo, sino también cómo fue necesaria. Aparece en un momento en el que los medios comenzaban a tener un impacto masivo en la vida cotidiana, lo que llevó a cuestionar cómo estos podían moldear la percepción de la realidad en las personas. La investigación se enfoca en entender cómo es que los medios de comunicación, en este caso en especial la televisión, pueden llegar a influenciar en la forma en la que nosotros podemos percibir la realidad. En cuanto a su objetivo de estudio, analiza lo que es el llamado proceso de cultivo, que es cuando las personas están expuestas por demasiado tiempo al mismo contenido mediático. Esta exposición constante no solo entretiene, sino que va moldeando poco a poco las creencias que nosotros tenemos sobre el mundo. Un ejemplo de esto podría ser una persona que ve muchas series policíacas, podría llegar a creer que el mundo es mucho más cruel de lo que realmente es, gracias a las imágenes que él ve en la televisión. Otro ejemplo podría ser el que una ciudad es percibida como muy peligrosa por un grupo muy grande de gente, gracias a cómo es mostrada en las televisiones, en las noticias o en series, pero que en realidad las estadísticas no llegan a coincidir con, con lo que se muestra. Esto también aplica para los estereotipos, ya que las series pueden llegar a reforzar ideas simplificadas sobre ciertos grupos sociales, profesiones o estilos de vida. Uno de los objetivos principales de la investigación es explicar el cómo los contextos políticos e históricos pueden llegar a influenciar en los medios
y a su vez cómo estos también refuerzan ciertas ideas y ideologías en la gente. En distintos momentos históricos los medios han sido utilizados para promover ciertos valores sociales o políticos y esto llega a demostrar que no son 100% neutrales. Hipótesis y variables. Bien, como podemos observar en este libro, pues nos encontramos con un análisis de contenido de carácter cuantitativo. Pero Víctor, ¿qué significa esto? Pues en la práctica, básicamente que no nos quedamos con la interpretación subjetiva de las cosas y que buscamos datos medibles, tanto así como frecuencias y datos numéricos en los medios para que nos ayuden a entender el impacto masivo que tienen este tipo de contenidos. Bueno, pasamos a la hipótesis y sus variables. La hipótesis, pues básicamente es que a mayor tiempo de exposición a este tipo de contenidos televisivos o mediáticos con altos contenidos de violencia, mayor será la percepción del sujeto de inseguridad ante el entorno real. En esta estructura podemos identificar dos variables: la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente vendría siendo el efecto que podemos decir que es la construcción del sujeto ante su realidad, específicamente el síndrome del mundo cruel. Y la variable independiente vendría siendo la causa, que pues esta es el tiempo de exposición a este tipo de contenidos medidos en horas. Como conclusión, podemos decir que este enfoque nos permitió demostrar que los medios no solamente informaban, sino que cultivaban a lo largo de un plazo nuestra percepción social. Y al medir estas variables de forma cuantitativa, el estudio deja de ser algo de opinión, algo que una suposición, y se convierte en evidencia científica sobre cómo se moldea la opinión pública. El método positivista es de tipo cuantitativo porque se basa en números, estadísticas y datos medibles. Por ejemplo, en un estudio de medios, un investigador puede contar cuántas veces aparece la violencia en programas de televisión o cuántas veces se menciona cierto tema en las noticias. Esto permite la información en datos concretos que se pueden analizar. La evaluación en el positivismo se centra en la objetividad y la verificación. Este se utiliza en herramientas como encuestas, cuestionarios, experimentos o tablas de registro. Los resultados deben ser replicados, es decir, que otros investigadores pueden obtener los mismos resultados si aplican el mismo método. Además, se busca que los datos sean confiables y válidos y así evitar errores o sesgos. El método positivista tiene varias ventajas importantes. Primero, ofrece resultados claros, precisos y organizados, ya que se basa en datos numéricos. Número 2, permite comprobar la información entre diferentes estudios o contextos. Número 3, facilita la identificación de patrones o de tendencias, como cambios en el comportamiento de las personas o en el contenido de los medios. Y por último, tiene un alto grado de objetividad, ya que reduce la influencia de opiniones personales a los investigadores. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones. Una de las principales es que no se toman en cuenta los aspectos subjetivos, como emociones, percepciones o significados que las personas dan a las cosas. Además, puede simplificar demasiado la realidad, ya que no todo se puede medir con números. En temas sociales, esto es importante porque el contexto cultural, las experiencias personales y las interpretaciones también influyen. Por eso, a veces el método positivista no logra explicar completamente los fenómenos complejos. En conclusión, el método positivista es una herramienta muy útil para obtener datos objetivos y medibles, como se muestra en el análisis de contenido cuantitativo. Sin embargo, para entender mejor la realidad social, es importante complementarlo con otros enfoques que consideran la parte humana y la subjetiva. Hola, mi nombre es Naomi Barra. Yo voy a hablarles sobre el apartado de población y muestra cuantitativa del libro History, Politics and the Evolution of Cultivation Theory. Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender que no todas las investigaciones usan el método cuantitativo y que existen otras formas válidas de analizar información, como son los enfoques teóricos e históricos. Y dividí este tema en 4 puntos muy importantes. El primer punto es el tipo de investigación del libro. Primero, es importante entender que este libro no tiene un enfoque o no es una investigación cuantitativa, que el autor no aplicó encuestas ni experimentos, sino que utilizó un análisis histórico y teórico sobre la evolución de la teoría del cultivo. Por ejemplo, en lugar de recolectar datos numéricos, analiza cómo ha cambiado esta teoría a lo largo del tiempo. El punto 2 es cuál es la población.
La población en este caso no son personas como tal, sino más bien incluye estudios académicos, investigadores importantes, contextos históricos y políticos y contenido de televisión. Por ejemplo, el autor puede analizar investigaciones pasadas sobre cómo la televisión influye en la percepción de la realidad. En el punto número 3 tenemos, ¿existe una muestra? Tampoco hay una muestra como tal cuantitativa. En su lugar, el autor selecciona casos y textos representativos que le permiten explicar la evolución de la teoría. Por ejemplo, puede tomar estudios clave o momentos históricos específicos para analizarlos más al fondo, perdón. Y por último tenemos el cuarto punto, que es el enfoque metodológico. Finalmente, el libro utiliza un enfoque cualitativo y documental. Esto significa que se basa en la interpretación de la información en lugar de medición numérica. Por ejemplo, el autor interpreta ideas, teorías y contextos en lugar de trabajar con estadísticas. En conclusión, este libro nos demuestra que no siempre es necesario tener una población o muestra cuantitativa para realizar un análisis valioso. Su enfoque cualitativo permite comprender mejor la evolución de la teoría del cultivo desde una perspectiva histórica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los investigadores obtienen información confiable sobre lo que vemos en los medios de comunicación? Estos son herramientas diseñadas para obtener información de manera ordenada, objetiva y medible. En el caso del análisis de contenido cuantitativo, estos instrumentos permiten estudiar lo que aparece en los medios, como programas de televisión, noticias o redes sociales. Uno de los instrumentos más utilizados es el cuestionario. Estos sirven para conocer la opinión o percepción de las personas sobre un contenido específico. Por ejemplo, se pueden usar para saber qué piensa la audiencia sobre la violencia en una serie. Otro instrumento importante son las tablas de codificación. Estas se utilizan para clasificar y contar elementos dentro del contenido. Por ejemplo, un investigador puede registrar cuántas veces aparece un acto violento, cuántos personajes participan o qué tipo de mensaje se transmite. También están las guías de observación, que ayudan a analizar el contenido de manera estructurada. Esta ayuda a analizar el contenido de manera estructurada siguiendo ciertos criterios. Esto evita que el análisis sea subjetivo. Por otro lado, las entrevistas más estructuradas permiten obtener respuestas más controladas, ya que en esta todos los participantes responden las mismas preguntas, lo que facilita la comparación de resultados. Para lograrlo, utilizan los llamados instrumentos de recolección de datos, porque permiten transformar el contenido en información medible y confiable, lo que hace posible realizar investigaciones más objetivas y precisas. En conclusión, los instrumentos de recolección de datos son fundamentales. ¿Sabías que los programas de televisión pueden analizarse de una forma científica? Hoy te explicaré los principales instrumentos de análisis de datos que se utilizan para estudiar los contenidos de los medios. Matriz o tabla de codificación. El instrumento más importante es la matriz o tabla de codificación. Esta sirve para organizar la información obtenida de contenidos como noticias, series, programas, y aquí se registran aspectos como el tipo de contenido, temas de frecuencia, violencia o estereotipos. Ahora les hablaré sobre las categorías de análisis. Las categorías de análisis son los criterios que se definen antes de estudiar el contenido. Por ejemplo, la violencia física, la violencia verbal o los roles de género. Estas categorías deben ser claras, medibles y objetivas. Ahora vamos con el sistema de codificación. El sistema de codificación, también llamado Codebook, es el manual que explica cómo clasificar cada dato. Esto asegura que el análisis sea uniforme y que cualquier persona pueda replicarlo. Ahora vamos con el software estadístico. El software estadístico también se puede usar en herramientas como Excel o PSPP. Estos sirven para organizar y analizar los datos de forma más eficiente. Enseguida tenemos a los indicadores cuantitativos. Los indicadores cuantitativos son como porcentajes o promedios que ayudan a interpretar los resultados y a compararlos entre sí. En resumen, todos estos instrumentos nos permiten analizar los medios de forma objetiva y entender su impacto en nuestra sociedad. Hola, soy Andrea y hoy les voy a hablar sobre los resultados principales y los hallazgos clave que se mencionan en el libro.
Y bueno, pues este tema es de suma importancia porque, como su nombre lo dice, son todos aquellos resultados que provienen de las investigaciones realizadas. Y bueno, pues yo lo dividí en 2 subtemas, que el primero es la televisión como un sistema cultural dominante. Esto quiere decir que la tele actúa como un contador de historias moderno, o bien actúa como el principal constructor de la realidad social compartida. Sustituye tradiciones como la familia o la religión para la formación de percepciones y da como resultado que las personas internalicen una visión del mundo basada en narrativas mediáticas constantes. Bueno, pues el segundo es la cultivación, que es un efecto acumulativo a largo plazo. Su hallazgo central menciona que la exposición prolongada a la televisión cultiva percepciones de la realidad y como resultado no cambia las conductas de forma inmediata, pero sí moldea creencias, valores y actitudes que con el tiempo pueden llegar a cambiar. El tercero es el síndrome del mundo malo. Aquí los heavy viewers, que son personas que ven televisión por más de 4 horas diariamente, perciben el mundo como más violento y peligroso y tienen menor confianza social. Esto da como resultado una distorsión sistemática de la realidad social y una sensación constante de inseguridad. Bueno, pues el cuarto es la sobrerepresentación de la violencia, que dice que la televisión muestra más violencia que la que existe en la realidad, y esto da como resultado una sobreestimación del crimen, percepción de riesgo exagerado y una normalización de la violencia como parte del entorno social. El quinto, que es el mainstream o una homogeneización cultural, se refiere a que la televisión reduce diferencias entre grupos sociales. Esto da como resultado que las personas de distintas edades, clases o niveles educativos desarrollan unas percepciones similares y pues esto crea que la televisión crea una corriente principal de pensamiento. El sexto es la resonancia y se refiere a cuando la experiencia personal coincide mucho con lo visto en la televisión. Esto crea un efecto de cultivación que se refuerza y se amplifica. Por ejemplo, si tú vives en un entorno de mucha violencia, si ves programas con más violencia, crea una percepción muy negativa del mundo. El séptimo es la estabilidad y repetición del mensaje mediático. La televisión mantiene patrones constantes de lo que se muestra, como puede ser violencia o estereotipos, y esto da como resultado un refuerzo continuo de los mismos significados sociales y un mayor impacto acumulativo. Después tenemos la construcción de estereotipos sociales, donde la televisión representa de forma desigual a ciertos grupos y da como resultado una formación de estereotipos sobre estos. Como número 9 tenemos la influencia estructural, no individual. Esto quiere decir que la televisión no manipula directamente a cada individuo, actúa a un nivel cultural y estructural, dando como resultado un impacto en la forma en que la sociedad entiende la realidad y una construcción de un sentido común mediático. Después está la relación entre poder, política y medios, donde la televisión está vinculada con estructuras de poder, dando como resultado refuerzos sobre ideologías dominantes, donde mantiene ciertos órdenes sociales y también influye en la percepción de autoridad, justicia y seguridad. Como número 11 está la evidencia empírica constante, donde los estudios muestran patrones repetidos a lo largo del tiempo, que dan como resultado validación y solidez a las teorías y una base científica dentro del enfoque positivista. Como 12 y último están las limitaciones reconocidas. Esto quiere decir que nada se puede confirmar como algo absoluto, ya que siempre van a existir variables tanto en contextos culturales o experiencias personales. Como una breve conclusión, la teoría de la cultivación explica cómo los medios moldean el sentido común de la sociedad a largo plazo. En esta parte hablaré sobre la teoría que resultó del estudio y sus implicaciones. A partir de este análisis se desarrolla la teoría del cultivo, la cual explica que la exposición constante a la televisión influye en la forma en que las personas perciben la realidad. Esta teoría sostiene que los medios, especialmente la televisión, no solo entretienen, sino también cultivan creencias, ideas y percepciones en la audiencia. Otro punto importante es que este efecto no es inmediato, es decir, la influencia de la televisión se construye con el tiempo, reforzando ciertas ideas sobre la realidad social, como el miedo, la desconfianza o los estereotipos. En cuanto a sus implicaciones en el campo de la comunicación, esta teoría demuestra que los medios tienen un poder significativo en la construcción social de la realidad. Esto implica que los contenidos que se transmiten
pueden influir en la opinión pública, en la forma en que las personas interpretan su entorno e incluso con sus comportamientos. Además, plantea una responsabilidad importante para los medios de comunicación, ya que lo difunden pueden impactar directamente en la sociedad. También abre la puerta a futuras investigaciones sobre cómo otros medios, como las redes sociales, pueden generar efectos similares. Además, plantea una responsabilidad importante para los medios de comunicación, ya que lo difunden puede impactar directamente en la sociedad. También abre la puerta a futuras investigaciones sobre cómo otros medios, como las redes sociales, pueden generar efectos similares. La teoría del cultivo nos ayuda a entender que la comunicación no solo transmite información, sino que también construye realidades.